abriga muchos prejuicios. Prejuicios por el lugar donde uno nació, prejuicios de los padres que uno ha tenido, prejuicios por los niveles de educación que uno ha podido adquirir. Que están sucediendo a nuestro alrededor. Uno tiene que, hablé en un programa pasado, observar, mirar primero las cosas y luego uno tiene que evaluar si conviene o no y luego uno decide. ¿Qué puedes decir sobre esta situación que se forma a veces cuando los mismos hermanos comienzan a despreciarse los unos a los otros por esto o por lo otro, por H o por E? Tantos hijos y hijas que están huyendo de los hogares, esposos que huyen del matrimonio, esposas que huyen del matrimonio, miembros de iglesia que huyen de esa congregación, ovejas huyendo de los pastores. Saludos hermanos televidentes, una gran bendición el poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra. Hoy aquí nuevamente con el compañero, anfitrión de este programa de televisión a través de Aliento Visión, nuestro amado hermano, pastor y evangelista, doctor José A. Tejada. José, mi bendiciones. buen pastor. Oiga, usted tiene una combinación heavy. Tratando, mi pastor. Tratando. Y yo me alegro, José, porque hay que vestir bien para el Señor. Sí. Hay que hacer lo máximo para Él. Y recientemente estuvimos en una gira evangelística por Houston, donde Dios te usó de una manera muy especial, predicándole a los pastores de nuestro concilio en esa región, con representación del obispo que vino desde Guatemala, el obispo que viajó también desde El Salvador, y teníamos el obispo que vino de la región sureste, además que teníamos al presbítero de México, que es una región misional. Nosotros tenemos regiones eclesiásticas y regiones misionales. Así es. Eso es una región misional y allí todos disfrutaron. Te quiero dar gracias a nombre del Concilio Internacional de Iglesia Pentecostal de Jesucristo, por tú haber aceptado esta invitación y llegar hasta allí para bendecirnos a todos. Para mí, mi buen pastor, siempre es un honor acompañarlo, viajar con usted y compartir con esa gente buena, ¿verdad? Y tuvimos un viaje maravilloso. Yo disfruté muchísimo, gracias a usted por darme la oportunidad de acompañarnos. No, José, y Dios te usó de manera especial. Almas vinieron a los pies del Señor, personas fueron sanadas, milagros ocurrieron, y creo que fue un mover del Espíritu Santo el que tú puedas llegar hasta allí. Y espero en el Señor que, según Dios te permita y tengas el tiempo, puedas visitar todas nuestras regiones del concilio. Esa es la meta. Será un placer. Que región tras región tú puedas llegar y puedas estar. Te invité a Panamá, pero esta vez no puedes. Pero ya el próximo año sí podemos coordinar que tengas una campaña en Panamá con los pastores allí. Y ahora que vaya, yo me voy a encargar de que en cualquier momento que tú puedas te hagan una buena campaña. Gracias, mi pastor. Bueno, José, quiero que hagas una oración y vamos a entrar hoy a hablar de un personaje extraordinario, un personaje maravilloso, un personaje que ha llegado al corazón de muchas personas, una figura legendaria, es un modelo de combate, es un hombre de fe y de esperanza, y es el famoso Rey David. Vamos a comenzar a hablar en estos programas sobre el Rey David. ¿Y qué aprendemos de la vida del Rey David y su relación con Dios? Por favor. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas en esta preciosa hora. Gracias, Señor, porque en tu santo nombre aquí estamos para compartir una palabra de fe, amor y esperanza con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes, José, que cuando nos acercamos al capítulo 15 de Primera de Samuel, nos encontramos con ese momento cuando Saúl desobedeció a Dios y por tanto fue desechado? Saúl dejó con vida a Agag de los reyes de los amalecitas, y Dios le había dado otra vez profeta la palabra: tienes que acabar con todo, tienes que matar todo. Sin embargo, él dejó lo mejor del ganado y dejó con vida a Agag. Eso le molestó a Dios, y a través del profeta Dios expresa ese sentimiento de rechazo hacia él. Por cuanto había desobedecido a Dios, Dios también lo había rechazado a él. De ahí en adelante, Saúl sigue en posición, pero sigue en posición sin la unción de Dios sobre su vida. Y es un peligro cuando podemos estar nosotros en el ministerio, estar en posiciones, pero ya la unción, la investidura, el respaldo de Dios ya no está con nosotros. Podemos tener credenciales aquí en la tierra. Yo ando en mi cartera con 2 credenciales. Una credencial es del Concilio Internacional de las Iglesias Pentecostales de Jesucristo. La otra credencial es de la Organización de Ministros de Nueva York.
Pero esos son dos credenciales, dos tarjetas que dicen que pertenezco a estas dos organizaciones. Pero la credencial que el mundo necesita reconocer, que las fuerzas del mal necesitan respetar, es la unción de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la unción más importante. Cuando está esa unción, con esa unción, la unción abre puertas, José. Así es, mi pastor. Claro que sí, mi pastor. Lo impresionante de esto es que este hombre fue llamado por Dios. Pero desde el primer día que comenzó complicado, porque cuando Samuel lo fue a ungir, él estaba escondido en el bagaje, que era, ¿verdad?, el lugar donde estaban todos los documentos de traslado de gobierno. Y si Dios no le revela al profeta Samuel dónde estaba Saúl, el hombre del momento, el hombre llamado al ministerio, el hombre que iba a guiar la nación, si Dios no se lo revela, no hubiese llegado ese momento. Dios tuvo que mostrarle, vete, llama a Saúl, vete, búscalo y entonces tráelo. Porque estaba escondido con miedo en el bagaje. O sea, que comienza en su ministerio con un espíritu de temor. Aunque el profeta lo había identificado, recuerda que buscando las burras, llega hasta donde el profeta, y el profeta le dijo, las va a encontrar y vas a pasar por tal lugar y vas a encontrar unos jóvenes en tal lugar, y le dio todas las señales. Y allí el profeta le dijo al que estaba sirviendo que la mejor presa, la parte reservada, se la diera a Saúl. Y el profeta lo reconoció allí. Entonces Saúl es reconocido por el profeta, pero luego cuando el profeta lo viene a buscar, Saúl se encuentra escondido. Así es. O sea, aquel que tiene una revelación del llamado, pero luego se esconde. ¿Y cuántos ministerios no están iguales? Así es, mi pastor. Ahí es el problema, mi pastor, cuando nosotros entonces comenzamos a dudar y a tener miedo. El miedo es toda una mentira, mis hermanos, mis amigos, es una mentira. Y este hombre tenía lo más importante, que es que de alguna manera encontró gracia delante de Dios, mi pastor. Amén. Dios lo llama, lo manda a ungir, pero él no cooperó con el llamado de Dios para su vida. No se alineó al propósito de Dios para comprender que era la persona indicada y la persona que Dios había confiado el reino de Israel para guiarlo correctamente como Dios ordena. Y tú sabes que Samuel pues pasa por su crisis porque el pueblo está pidiendo rey, quieren ser como las demás naciones. Y en medio de esa crisis que el pueblo está pidiendo un rey y quiere ser como las demás naciones, como que Samuel estaba molesto. Y Samuel escogió al que era más alto. O sea que entre los israelitas, pues para los efectos Saúl era un gigante. De hombros para arriba, era más alto que cualquiera del pueblo. Un buen caso, un buen referente, un buen candidato para ser un buen baloncelista en nuestros días. Pero Saúl comienza con un espíritu de mucha humildad, de timidez, pero luego en él se fue cambiando ese espíritu. El orgullo comenzó a invadir la vida de él y es un problema cuando la gente comienzan humildes, comienzan sencillos, pero luego con los logros de la vida se van llenando de vanagloria, de mucho orgullo. A veces los reconocimientos les hace olvidar a ellos de sus inicios y sus comienzos. Y es bueno, José, uno recordar siempre esos inicios y esos comienzos donde Dios nos encontró, Dios nos llamó. Cuando no éramos nada, Dios en su soberana voluntad dijo, te quiero usar y te llamo para este ministerio. Wow. Y tengo que dar gracias a Dios por eso. Así es, mi pastor. Dios es maravilloso. Todo el plan de Dios en cada ser humano, todo el plan de Dios es hacernos bien. Lo que pasa es que los seres humanos nos olvidamos, mi pastor, de que el llamado de Dios, con ese llamado, tiene que venir obediencia. Así es. Obediencia, sometimiento a lo que Dios ordena. Entonces Saúl era de esta persona caprichosa y se volvió arrogante porque luego comenzó a molestar al rey David, que más adelante iba a ser el rey, y él comenzó a celarlo, un montón de cosas que posiblemente los hablemos más adelante, pero por ahora sí tengo que decirle que cuando Dios te llama a un ministerio, con ese llamado viene su cobertura, viene su protección, viene su cuidado. Y no hay que temer a nada, ni a nadie. Me gusta lo que tú acabas de decir, que cuando Dios llama a un ministerio, viene una cobertura, viene una protección y no hay nada que temer. Entonces, si Dios te está llamando a ti para un ministerio y Dios está tratando contigo, no tengas ningún temor, simplemente hazte dispuesto a la voluntad de Dios. Sométete a Dios, sométete a las Escrituras, sométete a tus líderes y verás como poco a poco Dios te va llevando a ese propósito, a ese diseño que Dios tiene para con tu vida. Saúl comenzó bien, pero Saúl terminó muy mal.
sencillamente porque se olvidó de aquel que lo había llamado. Nunca te olvides de la unción, nunca te olvides del llamado, nunca te olvides de Dios en tu vida. No te pongas primero, pon a Dios siempre primero delante de todas las cosas y todo saldrá bien. Así como comenzaste, debes terminar. Comenzaste con timidez, termina con esa timidez delante de Dios en una actitud de reverencia. Así es. Pienso, mi pastor, que a Saúl le faltó consagración. Porque cuando la persona está consagrado, Dios mismo se encarga de mostrarle todas las cosas que son negativas y contrarias a lo que Dios quiere. Entonces, no estaba consagrado porque, vea, Dios llama a la gente, como usted predicó allá en Texas. Dios ha preparado ya el camino para nosotros. Sí, señor. Y por su gracia, Él nos va equipando todos los días y nos va enseñando. Pero si uno comienza a hacer las cosas a su manera, ahí es donde vienen los problemas, porque entonces allí viene entonces la confusión, viene el desánimo, vienen todas las cosas negativas, mi pastor. Entonces, ¿cuáles serían las señales de una persona que va perdiendo la consagración, de un líder, un miembro de congregación, un pastor, un evangelista? Una persona que comenzó bien, pero ahora va decayendo, va perdiendo esa consagración. ¿De qué manera se puede perder esa consagración y cuáles son las señales? Así es, mi pastor. Primero la persona comienza a desconectarse de Dios. Comienza a desconectarse, comienza a perder la presencia de Dios, el deseo de orar, de leer la Biblia, de asistir a las reuniones en la iglesia, de envolverse en la obra de Dios, y entonces comienza a hacer las cosas contrario poco a poco, porque es raro que una persona se descarrile de inmediato. O sea que es un proceso paulatino. No es de la noche a la mañana. No, señor. Okay. Entonces la persona comienza a echarle la culpa a los demás de sus situaciones, comienza a entrar como en un espíritu de juzgar a todos los demás, ya no le agradan las cosas en la iglesia y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque la persona no se encajó en el plan de Dios para reconocer que todo ser humano es individual. El único indivisible es Dios, ¿verdad? Entonces, todo ser humano algún día dará cuenta a Dios individualmente. Entonces, nosotros no podemos meternos en ese molde, mi pastor, primero del descuido espiritual. No podemos darnos el lujo, humanamente hablando, de uno comenzar a soltarse de Dios, y cuanto más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Debemos de agarrarnos de Dios. Tú acabas de tocar algo y yo quisiera que recalcaras un poco más sobre esto. Cuando tú dices que la persona comienza a manifestar un espíritu de crítica. Pero antes hacemos esta pausa y rezamos inmediatamente. Al regresar, seguimos con Retorno TV. Saludos, les habla el pastor Quitín Silva, junto a mi esposa, la doctora Rosa M. Silva. Somos los pastores de la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. A usted que llega por vez primera le damos la bienvenida a esta gran celebración, y usted que ha sido miembro y visitante de esta iglesia por muchos años, también le damos la bienvenida. Hoy es el día que el Señor ha hecho, día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Así que esperamos que va a ser una gran celebración y que su visita se repita. La próxima vez traiga a alguien a participar y a compartir con nosotros. Será mi bendición y la de Rosa poder estrechar la diestra, enseñar de confraternidad. Así que no se olvide, la IPJQ, la iglesia donde nadie es extraño. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el pastor José A. Tejada del Ministerio Jesucristo Vive. Y quiero hacerte una invitación a unos de nuestros cultos. Estamos todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche con dos grandes celebraciones. Y los domingos a las 8:30 de la mañana el culto de enseñanza. Es un culto de estudio bíblico donde enseñamos la palabra de Dios, y a las 9:45 continuamos con nuestro gran culto de poder y milagros. Te invitamos, ven con nosotros. Estamos en el 328 de la 68 Street en Gutenberg, Nueva Jersey. O puede llamarnos al 917-306-4115 o visita ministeriojesucristovive.com. Tú eres muy bienvenido, tú y tu familia. Somos la iglesia de la familia. Que la paz de Dios sea con ustedes y hasta pronto. Ya volvemos con Retorno TV. A tus pies
tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto. La paz de Dios sea con ustedes. Aquí estoy para hacerte una invitación a nuestro viaje a Egipto, Jordania e Israel. Es decir, ahí en el Cairo estaremos llegando al Cairo el 2 de diciembre y estaremos hasta el 12 de diciembre. Estaremos varios días entre Jordania, Egipto e Israel, visitando Tierra Santa y conociendo lugares. En el Cairo estaremos con un paseo en barco en el río Nilo. Ahí estaremos conociendo muchos lugares del Cairo a través de ese barco. Y también tendremos un lugar muy bonito que está ahí en el Museo de Egipto y en muchos lugares más de Egipto. Y de ahí entonces tomamos un vuelo y nos vamos hacia Amán. Llegaremos a Amán y ahí en Amán, en Petra, de ahí nos vamos a otro lugar más en Jordania y compartimos a Tierra Hermosa. Es decir, llegando a Amán, de Amán damos el recorrido y de ahí entonces nos vamos hacia Petra, la ciudad de los nabateos. También estaremos en Israel. Recuerde que la fecha es del 2 al 12 de diciembre. Venga con nosotros aquí en el año 2019. Será un año de victoria y de éxito y de victoria. Y por eso te invitamos para que venga con nosotros y disfrute de Tierra Santa. Que la paz y el amor de Dios sea con ustedes y usted puede contactarnos a nuestro teléfono. Área code 917-306-4115. Área 917-306-4115 o 201-667-5630. 201-667-5630. Ven con nosotros y disfruta Tierra Santa, Egipto y Jordania. Que la paz de Dios sea con ustedes y hasta pronto. Ya volvemos con Retorno TV. Estaba hablando contigo, José, y tú hiciste énfasis que una señal de que la persona va perdiendo consagración en su vida es que la persona que hay un espíritu de crítica, ya comienza a quejarse de esto y de aquello. Y muchas personas, sin darse cuenta, cuando llegan estos estados, es como una medida preventiva, que se ten cuidado.
No sigas criticando. No caigas en ese espíritu de esa crítica dañina de justificación, porque la mayoría de las personas abandonan las iglesias siempre culpando a alguien. Exactamente. Pero menos ellos. Menos ellos, y entonces ahí es donde está la situación, mi pastor, que cuando nosotros primero no observamos que nosotros con Dios debemos tener una vida personalizada, personal con Dios, y cada día más entregarnos a Él y buscarlo. Cuando uno está entregado a Dios, esto se hace más fácil. Porque Dios, por eso que la Biblia habla que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces ya uno no anda, mi pastor, buscando lo que hizo alguien por allá negativo, ni buscando situaciones, sino que entonces uno lo que vive es amando a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, y mantiene una vida de comunión con Dios. Quiere decir que a más entrega al Señor, a más dependencia del Señor, un mayor nivel de consagración. Y cuando llega ese momento, lo que uno quiere es agradar al Señor. Uno no quiere otra cosa, uno lo quiere servir a Dios. Uno no está viendo las dificultades, uno no está mirando a fulano ni a sutano. Simplemente uno quiere ver a Jesucristo. Y es muy importante en nuestras vidas que hagamos eso, que cultivemos esa vida de consagración. Saúl la fue perdiendo. La fue perdiendo, sí, señor. Como usted dice, Saúl comenzó con un llamado auténtico de Dios. Exactamente. Comenzó dentro del plan de Dios, porque Dios en su presencia, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces Saúl pensaba como que Dios no sabía lo que estaba haciendo, porque dejó entrar el temor. Luego, el segundo paso incómodo es que él, siempre que lo confrontaban para corregirlo, cuando su pastor, el profeta, lo trataba de corregir, siempre se justificaba. Rara vez que vemos a Saúl confesando un pecado delante de Dios. Entonces vemos algunas señales que has ido presentando. Primero, la desobediencia. Segundo, la crítica. Tercero, cuando es confrontado se autojustifica. Y no permitamos que nada nos lleve a esas tres señales, porque significa que estamos perdiendo el nivel de consagración en nuestra vida. El Señor que te llamó quiere que tú le sirvas de todo corazón, le sirvas por encima de todas las cosas, pero sobre todo que haya obediencia total en tu vida y en mi vida. Que vivamos esa vida de entrega total, sirviéndole a Él, reconociendo que Él nos llamó, que Él tiene un propósito con nuestra vida y que nada ni nadie nos debe alejar a nosotros de ese propósito. Saúl de ahora en adelante comienza a rechazar a su padre espiritual, a su pastor, y es un problema cuando comienza ese rechazo hacia un pastor. Así es, mi pastor. Entonces tenía varias cosas más. Era miedoso. Cuando lo presionaban mentía, mi pastor. Era imprudente, de esta persona que hacen las cosas como fuera de control, fuera de orden. Hablaba cuando no tenía que hablar, perseguía cuando tenía que perseguir. Hacía las cosas, Dios le decía una cosa y él hacía otra. Se puede definir como que manifestó mucha carnalidad en su vida. Sí, señor. Se puede definir como una persona medio esquizofrénico, como esta persona que no tienen dominio propio. Y una persona de Dios tiene que tener templanza, tiene que tener longanimidad, tiene que tener pureza, tiene que tener paz en su corazón. Tiene que ser una persona que no hable impulsivamente, ni haga las cosas impulsivamente, sino que antes de hacer las cosas medite primero en las consecuencias, que ore primero al Señor, que busque la dirección de Dios. Si usted está, mi amable televidente, en alguna situación que tiene que tomar alguna decisión, tal vez se sienta con algún temor. Fíjate que a veces es normal el temor, pero dejarse controlar por ese miedo entonces trae serias consecuencias y serios problemas, que fue lo que le sucedió a Saúl. Saúl estaba supuesto, mi pastor, a tener dominio propio, a ser un hombre templado, un hombre tranquilo, un hombre dispuesto a obedecer aunque no entendiera. A veces no entendemos las cosas, mi pastor, pero si Dios dice que lo hagamos así, así es. Bueno, podemos darnos cuenta que cuando el profeta Samuel fue a encontrarse con Saúl, le dieron el comunicado de que Saúl se estaba levantando un monumento. Dice el versículo 12 de 1 Samuel capítulo 15, Saúl había venido a Carmel y ahí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. O sea, él ahora está buscando el reconocimiento. Y cuando una persona está llena de Dios, no está buscando el reconocimiento de nadie. No está buscando el aumentarse en su vida, no está buscando el ser el centro de la atención. El centro de la atención tiene que ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo es el centro de todo, José, viene bendición. Por eso dice que donde se congreguen 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos.
Y en el Apocalipsis Él aparece en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Jesucristo es el centro de lo que es el cielo. Jesucristo es el centro del universo. Jesucristo es el centro de su reinado. Jesucristo es el centro de nuestra vida. Y cuando Jesucristo es el centro, no hay nada que pueda sustituirlo a Él. Y Él ahora, Saúl, se está levantando un monumento. Y es peligroso cuando hacemos las cosas para levantar monumentos para nosotros. Sí, Señor, mi pastor, es que la vanagloria nos baja del nivel espiritual que Dios quiere que estemos. La vanagloria es como decir, como una persona creerse más de lo que es, ¿verdad? Entonces, ese fue el problema principal que tuvo Satanás en Ezequiel 28, ¿verdad? Que dice, a causa de su orgullo. Entonces, la maldad que entró en Satanás, entró a raíz de ese orgullo que en el Salmo 32 lo identifica como iniquidad. Y la iniquidad es la raíz del pecado. Así es. Entonces, por eso es que cuando el ser humano está con Dios, Dios le ayuda a comprender el mundo espiritual y siempre va a dar la gloria a Dios. Siempre espera el momento de Dios. Nunca, usted va a ver que una persona que tiene un llamado de Dios rara vez va a ser orgullosa si la persona deja que Dios lo guíe. Bueno, fíjate, cuando se hablan los proverbios del gallo, entre los hebreos no había una palabra específica para referirse al gallo. En el latín se le dice el gallo. El nombre que utilizamos para el gallo, el masculino de la gallina, pues lógicamente es un nombre en latín, de ahí viene el término gallo. Pero es muy interesante también darnos cuenta que en el hebreo lo que se implica aquel que saca el pecho para afuera, aquel que es erguido del pecho. Y también se habla del pavo real. Y una persona orgullosa pues llega a esos extremos. Aquel que tiene esa manifestación como Saúl del pavo real, siempre está llamando la atención hacia sí, lo que me dieron, lo que adquirí, con quien estuve, con quien caminé. Y estas personas orgullosas por lo general siempre están citando nombres. Soy amigo de fulano, soy amigo de sutano, anduve con prensejo, me dieron esto, me dieron lo otro. Y Saúl llega un momento en su vida que se llena de orgullo, según tú lo acabas de ver, eso lo va llenando de orgullo a él. Y cuando la persona viene la altivez, ahí viene el derrumbe de la persona. Y tenemos que cuidar nuestras vidas. Así es, mi pastor. Y que Dios siempre trabaja con la persona que se deja pastorear, con la persona que se deja guiar, la persona que se deja instruir por Dios. Sí, Señor. Entonces, mi pastor, David era de la persona que no se dejaba guiar, no se dejaba pastorear, no recibía consejos. O sea, Saúl no se dejaba nunca. No, se volvía arrogante, a veces hasta repugnante, porque él maltrataba a quien fuera y quería hacer las cosas a su manera. Mi querido televidente, usted tiene que entender que todo el mundo necesita ser orientado. Y si usted, por ejemplo, en su misma casa, si usted es mujer, su marido es la cabeza del hogar. Y usted, mujer, es la persona indicada para cuidar del hogar. Entonces tiene que dejarse guiar por Dios primeramente y luego por la investidura de alguien que Dios le ha dado. Bueno, estamos llegando al final de esta programación, amiga y amigos. Si no conoces a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, te invito a que dejes este paso de fe, que entregues tu corazón a Él. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, ahora mismo me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lávame en tu sangre preciosa, ese sacrificio que se hizo una vez y para siempre por cada uno de nosotros los seres humanos. Te ruego, Señor, que me ayudes a servirte y sobre todas las cosas me ayude a encontrar una iglesia donde yo pueda perseverar. Si has dado este paso, te felicito. Busca una iglesia cercana, comienza a orar por la mañana, por las tardes, oraciones cortas. Cada vez que vas a tomar los alimentos, haz tus oraciones y comienza a leer el Evangelio de Juan. Ese Evangelio te va a ayudar mucho en este inicio y este caminar. Vamos a hacer una oración a favor de los enfermos y le voy a pedir al pastor José Tejada que haga esta oración en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te presentamos toda necesidad, toda persona enferma en esta hora. Que tú lo sane completamente, Dios amado. Que tú te glorifiques, Padre. Que tú derrames tu poder, tu gracia, tu unción, Señor amado. Que en el nombre de Jesucristo, Padre, estas vidas sean ministradas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta una próxima ocasión, mi querido hermano, amigo, amiga, televidente, que el Todopoderoso le bendiga y le prospere siempre.